Primero, debo darle las gracias a los organizadores del Congreso por la invitación y el éxito que veo en el primer día que están teniendo. Los felicito a todos. Es un trabajo, es una misión de amor cuando uno hace un congreso de este tipo, así que sé que es mucho trabajo. Siendo puertorriqueño, soy muy orgulloso de nuestro viejo San Juan y tenía mucha curiosidad de conocer a Cartagena, y la verdad que estoy enamorado de la ciudad. Es una ciudad encantadora. Ayer pasamos unos días fabulosos allí, veo una foto de Cartagena, y la verdad que creo que no va a ser mi última vez aquí, porque la verdad que he quedado muy enamorado de la ciudad. Vamos a hablar entonces sobre las recomendaciones de la Sociedad Americana de Ecografía sobre la evaluación de la insuficiencia mitral, un tema muy importante, como hemos visto en las otras dos charlas. Y uno de los factores importantes que generan este tópico es el cambio que ha ocurrido en las últimas décadas en la insuficiencia mitral, las etiologías, donde vemos menos insuficiencia reumática, más mixomatosa, mucha mejor éxito quirúrgico con mortalidad baja y capacidad de reparar las válvulas, preservación del aparato subvalvular cuando se hace un reemplazo y mejor entendimiento del pronóstico de esta enfermedad. Y finalmente el reto que impone, como hemos visto en las últimas dos charlas, las insuficiencias funcionales e isquémicas. Por lo tanto, cuando uno se confronta a un paciente con insuficiencia mitral, lo primero que hay que hacer es evaluar la severidad, ya que una severidad leve rara vez requiere ningún tratamiento. Las moderadas se tratan usualmente médicamente, aunque grupos selectivos, sobre todo las funcionales, pueden necesitar a veces intervención quirúrgica, y las severas son las que verdaderamente van a tener necesidad de intervención quirúrgica dependiendo en síntomas y en los efectos hemodinámicos de la lesión. Y en las últimas guías del Colegio de Cardiología y la American Heart Association sobre la enfermedad valvular, estas guías fueron modificadas de tal forma que inclusive en un paciente asintomático es una guía clase 2A, que la reparación valvular es un tratamiento razonable en pacientes con insuficiencia severa crónica en centros quirúrgicos donde hay una posibilidad excelente de que se pueda reparar la válvula. Por lo tanto, ven ustedes la importancia de poder evaluar la severidad en una forma certera. Aquí vemos un paciente donde todos en esta sala vamos a estar de acuerdo que es una insuficiencia mitral leve. Y entonces, si pregunto ¿por qué es leve? Muchos dirían, bueno, porque se ve leve. ¿Pero por qué se ve leve? ¿Qué son los criterios subjetivos que usamos frecuentemente? Y claro, el que más común vemos por ojo es el chorro, el jet delgado que vemos en la aurícula izquierda. La pregunta es si ese es el mejor criterio a usar. Vemos este paciente donde ya vemos una insuficiencia mitral un poco más importante que la anterior y que podemos ver un área regurgitante que es impresionante, y la pregunta es ¿cuán severa será? Y si hacemos una encuesta entre ustedes, posiblemente algunos de ustedes quizás inclusive voten por grado 2 o por grado 3. Este paciente fue estudiado por un cardiólogo privado y fue referido a nuestro centro para reparación valvular porque él pensó que tenía insuficiencia severa y estaba usando las guías recientes que vieron ustedes que les enseñé. Así que este es un tema muy importante, porque la decisión entre este paciente tener una cirugía o no depende exclusivamente en qué tan severa es esta enfermedad. Y lo primero que debemos entender es que no importa los criterios que usemos, debemos pensar en términos de volumen regurgitante. Aun cuando no midamos el volumen regurgitante en todo paciente, debemos por lo menos pensar fisiológicamente en términos de volumen regurgitante, fracción regurgitante y el área regurgitante que puede ayudarnos en algunos casos. Y la recomendación del grupo es que usualmente enfermedad leve en pacientes con función ventricular normal es de 1 a 29 cc,
y los severos están ya por encima de 50 cc, con una fracción regurgitante de más del 50%. Y este es el grupo más importante donde alguna intervención quirúrgica puede ser necesaria, sobre todo cuando llegamos a este grado de insuficiencia de 60 cc o más del 50%. ¿Cómo se hace esto por eco? Bueno, se pueden calcular los volúmenes de entrada mitral, que incluye el volumen regurgitante, restar el aórtico o el pulmonar, o se puede hacer un cálculo de volumen total por eco 2D y restar el aórtico o el pulmonar. Esto nos da el volumen regurgitante y dividido por el mitral o por el eco o por el stroke volume por el 2D nos da la fracción regurgitante. Vemos este paciente que tiene insuficiencia mitral con un jet excéntrico que inclusive no se ve muy impresionante en esta vista, donde a lo mejor diríamos grado 2. Tiene un tracto de salida con un diámetro de 2.1, un integral de 18 y esto nos da un volumen latido de 62 cc. A nivel pulmonar tiene un diámetro de 2.8, un integral de 9.7 y esto nos da un volumen latido de 59, lo cual es un control interno de saber que más o menos estamos en 60 cc más o menos. El mitral se mide en diástole, en mesodiástole. Es muy importante que el volumen latido se coloque exactamente en el mismo lugar donde está el diámetro medido en diástole, porque acuérdense que el anillo se mueve entre sístole y diástole, para obtener una velocidad que esté concuerda con el área de sección. Este anillo tiene un diámetro de 3.8, usando el área circular se obtiene un área que se multiplica por el integral y da un volumen de 117. Restándole a 60 nos da un volumen regurgitante de 57 y una fracción de regurgitante de 49%. Para tener un control interno usamos los volúmenes cuantitativos de 2 eco. Tiene un volumen a fin de diástole de 192, un volumen latido de 115 que está en bastante buena correlación con el 117. De nuevo, estos son controles internos que uno puede hacer para asesorarse que todo esté correcto. Y cuando estos métodos se comparan con otros estándares, tienen buena correlación, pero fíjense ustedes que hay bastante grado de dispersión. Por lo tanto, la ventaja de esta cuantitación es que es cuantitativa, que se puede usar con múltiples chorros y con chorros excéntricos, y que nos da una evaluación fisiológica de la lesión. Pero es difícil, hay que aprenderlo, hay que tener una curva de aprendizaje importante, tiene límites de confidencia aumentados, y tiene dificultad cuando hay calcificación del anillo, estenosis mitral y cuando hay múltiples lesiones como insuficiencia aórtica severa, etc. Por lo tanto, hay que integrar muchos otros hallazgos. Y la recomendación del documento es que utilicemos un tipo de evaluación integrada, mirando el tamaño de las cámaras, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, la apariencia de la válvula. Una válvula rota, flail, ya sabemos que va a tener una insuficiencia mitral importante. Si un ventrículo grande, hiperdinámico, con una válvula que está flail, casi no hay que hacer más nada, ¿no? Que evaluemos la densidad espectral del Doppler continuo y que usemos ciertos criterios de Doppler a color y cuando se pueda o cuando sea necesario hacer cuantificación. La velocidad transmitral en la ausencia de estenosis mitral o de calcificación severa del anillo, la velocidad E es un criterio de mucha ayuda, ya que a más severidad de insuficiencia mitral, más volumen regresa al ventrículo izquierdo. Pasando por un anillo normal, causa un aumento en la velocidad E, que prácticamente siempre es más de 100, pero que frecuentemente es más de 120 centímetros por segundo. E inclusive en este estudio del grupo del Dr. Schiller, con 102 pacientes, una velocidad de más de 120 centímetros por segundo tuvo una sensitividad y especificidad de 86% para una insuficiencia grado 3 o 4. Muy importante, muy importante. Si usted tiene un E sobre A menor de 1, nunca va a tener insuficiencia severa. Esto usted lo puede llevar al banco y es 100% seguro. Nunca va a tener usted insuficiencia severa con una E sobre A menor de 1.
Por lo tanto, es de gran ayuda para excluir insuficiencia severa. El Doppler continuo nos da ayuda viendo la densidad, ya que es un método pobre de evaluar la masa de glóbulos rojos que está pasando por el orificio regurgitante. Vemos una leve, una moderada y una severa, y lo que uno hace es comparar la densidad con la densidad de la sangre entrando por la válvula. Y vean que ustedes prácticamente aquí es todo igual, aquí es menos y aquí es muchísimo menos. Vemos a este paciente, tiene un ventrículo agrandado, hiperdinámico, una aurícula grande, un chorro muy excéntrico con bastante grado de remolino dentro de la aurícula izquierda, y vemos un CW, un continuo, con una intensidad alta y con señal que está arriba y abajo de la base. Y ustedes saben que el Doppler continuo no tiene problema de aliasing. Por lo tanto, cuando uno ve esta señal superior, lo que quiere decir es que la insuficiencia está dando vueltas, rebotando de las paredes y regresando otra vez hacia el ventrículo izquierdo en esta forma, lo cual hace que el Doppler continuo la pueda reconocer. Así que es un hallazgo subjetivo que cuando uno lo pone junto con todo lo demás, prácticamente es 100% de que es una insuficiencia muy severa. Pasemos entonces a lo que mucha gente usa, a lo que el ojo frecuentemente primero ve, el famoso área del jet regurgitante. Vemos una leve y vemos una que, bueno, quizá no sea tan leve. La pregunta es, ¿cuán severa será? Y es importante reconocer que estamos viendo fenómenos de velocidad, un chorro de velocidad, y que no estamos viendo flujo, y que por lo tanto, como es velocidad, a mayor velocidad, más penetración de ese jet dentro de la aurícula izquierda. Y acuérdense ustedes que la aurícula izquierda tiene sangre que está dentro de la aurícula. Cuando este jet entra, va a causar que la sangre se mueva. Y esa sangre que ya estaba en la aurícula izquierda, al moverse, va a obtener color dependiendo de los settings de la máquina, y va a hacer que el chorro se pueda ver inclusive más grande, un fenómeno que se llama entrainment. Así que, dependiendo de los factores que usemos en la máquina, podemos hacer que ese chorro se vea más grande o menos grande, sobre todo en los chorros centrales. Muy importante es el límite Nyquist, porque a más bajo límite de aliasing o Nyquist, más capacidad de que esa sangre que se mueve a velocidad más lenta sea codificada con color. Y vemos aquí un paciente que con un Nyquist de 57 tiene una insuficiencia mitral, un grado leve, no una cosa muy importante. Sin embargo, fíjense que parece severísima cuando bajamos el Nyquist a 21, ya que vemos toda la sangre dentro de la aurícula izquierda que ha sido puesta en movimiento al entrar ese chorro de velocidad elevada. Así que es muy importante en los settings que se utilizan, y se recomienda que se usen settings de más de 50, preferiblemente cerca de 55 a 60 centímetros por segundo. Conocemos bien que los chorros excéntricos van a tener fricción, van a perder energía y se van a ver más pequeños. Aquí este chorro no es muy impresionante, a pesar de que es un paciente con un ventrículo grande, hiperdinámico y una válvula flail. De tal forma que en un estudio ya de muchos años vimos que el área regurgitante, el jet area, es mucho mayor por grado de insuficiencia en los chorros centrales que en los chorros excéntricos. Cuando se hace este sumario, el grupo de expertos recomendó que se use el jet area en una forma muy sencilla, solamente leve o severo. Leve siendo menos de 4 centímetros cuadrados o menos de 20% del área de la aurícula izquierda, severo más de 10 centímetros cuadrados o más de 40%. Y lo demás se considere indeterminado. Necesitamos más información de otros hallazgos. Y es muy importante que este chorro sea pansistólico, ya que en pacientes con prolapso el chorro puede ser solamente de media sístole en adelante, y aunque el jet area se vea prominente, no ha sido un volumen regurgitante importante porque no ha estado por toda la sístole. Y pasemos entonces a el otro criterio que está usando, es que en vez de prestar atención al área regurgitante, al jet area, vamos a ver más la dinámica del chorro proximal. Y una de las dinámicas es a través de las valvas, en el mismo punto de coaptación de las válvulas, ver lo que se llama
el diámetro de la vena contracta. Vemos un caso leve de 2 milímetros, moderado de 5 milímetros y más severo de 8 milímetros. Esto es mejor hacerlo usando el zoom para tener una imagen alta, y es importante inspeccionar la válvula de ángulo medial lateral para pasar por toda la válvula y obtener el mejor punto de la vena contracta. Eco 3D va a ayudar mucho más a mejorar esta técnica. Los criterios actuales son los siguientes: leve menos de 3, moderada de 3 a 7, severo más de 8 o más milímetros de diámetro. Y aquí ven ya enseñamos para los volúmenes regurgitantes. De nuevo, todo esto ayuda en conjunto con el tamaño ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, velocidad onda E y todos los otros hallazgos subjetivos que nos pueden ayudar. Así que vemos a este paciente que ya vimos anteriormente, ¿ok? Fue referido para una reparación de válvula mitral completamente asintomático, basado en que su médico analizó esto y hizo un diagnóstico de insuficiencia severa, y estaba usando las guías recientes de la ACC y el AHA. Veamos ahora que si prestamos atención, podemos ver que el chorro empieza un poquito más tarde, después que se cierra la válvula. Lo podemos ver mucho más claro con el Doppler continuo, donde vemos que la densidad es mucho mayor de media sístole en adelante, y que al comienzo, la primera mitad de sístole, hay muy poca densidad. O sea que, y el paciente tiene el típico soplo de media sístole en adelante. Una velocidad tricúspide normal, presión pulmonar completamente normal, un ventrículo normal en tamaño, una aurícula normal en tamaño, una velocidad transmitral de 75, ni siquiera llega a 100, y cuando hacemos los cálculos cuantitativos, encontramos un volumen regurgitante de 33, que es un grado moderado muy cómodo, un paciente que está asintomático, insuficiencia mitral moderada, que todavía tiene años de progresar y necesitar algún tipo de tratamiento quirúrgico. El paciente estuvo muy feliz cuando dijimos que podía regresar a su casa y que lo veríamos una vez al año. Vemos a este paciente diferente: un ventrículo hiperdinámico, una aurícula izquierda grande, un chorro regurgitante, excéntrico. Vemos que tiene un ventrículo de 6. Si usted está acostumbrado a hacer cálculos de volumen en su laboratorio, usted sabe que un ventrículo de 6 más o menos está alrededor de 200 cc de volumen latido a fin de diástole. Con una fracción de eyección de 60% o más, quiere decir que el volumen total que sale por este ventrículo es por lo menos 120 cc o más. Esto es sin ningún cálculo sofisticado, usando sentido común. Ventrículo grande tiene que tener por lo menos 200 cc, fracción de eyección excelente, volumen total tiene que ser por lo menos de 120 o más. Vemos el transmitral, tiene una onda E de 120, una onda A pequeña, un E sobre A gigante, y vamos al tracto de salida y tiene un integral de 15, que es una mediocridad. O sea que podemos hacer los cálculos, pero sin hacer ningún cálculo sofisticado, sabemos que este paciente tiene una insuficiencia mitral severa. Si usted piensa fisiológicamente, ni siquiera tiene que siempre hacer los cálculos, porque a usted ver este integral tan pobre, con un ventrículo agrandado, con muy buena función y una velocidad aumentada, usted sabe que este paciente tiene insuficiencia severa. Vamos a hablar un poquito ahora sobre el famoso pizza, la pizza de pepperoni o de margarita. ¿Qué es lo que es? Bueno, lo que es que cuando la sangre va a pasar a un orificio pequeñito, va a acelerar antes de llegar a ese orificio. Y por lo tanto, vemos que se forma un color que, según bajamos la velocidad del Nyquist, se pone mucho más circular o semiesférico. Y aquí vemos en forma diagramática, cuando la velocidad cambia a la velocidad de Nyquist, cambia el color de azul a amarillo, y este borde es el borde de velocidad de Nyquist, y si la forma geométrica es semicircular, implica que el área en ese momento instantáneo es un área
hemisférica que tiene una geometría de 2r cuadrado por pi. Así que si usted conoce el radio, usando esta fórmula sencillita y usando entonces la velocidad de Nyquist, usted puede calcular el volumen, el flujo resultante instantáneo en ese momento. Si esta es la mayor pizza que usted ha visto en ese momento y usted asume que eso ocurrió en el momento de la velocidad máxima de insuficiencia mitral por el Doppler continuo, usted puede entonces dividir esta área por esta velocidad y obtener el área regurgitante. Si usted conoce el área regurgitante, usted puede entonces multiplicar esa área por el integral del chorro de insuficiencia mitral y obtener el volumen regurgitante, y es otro método interno de control para comparar con el método anterior que yo les enseñé. Así que vemos este paciente, tiene un radio de 0.8 con una velocidad de Nyquist de 38.4, pasamos la fórmula y obtenemos un flujo instantáneo de 154 cc por segundo. Asumimos que eso ocurre en este momento de la velocidad pico de 570, por lo tanto dividimos y obtenemos un área regurgitante de 0.27 centímetros cuadrados, que al multiplicar por el integral de 195 nos da un volumen regurgitante de 53, el cual es bastante importante. O sea que es una insuficiencia mitral de un carácter importante. Este fue el primer caso que les enseñé. Todos estábamos de acuerdo que parecía ser leve, y vemos que sí tiene un diámetro de 5 con una velocidad de 31, 520 de velocidad. Fíjense ustedes que la densidad es mucho más leve del chorro por doble continuo, y todo esto al calcular nos da un área regurgitante de 0.1, que es leve. Y aquí están los valores. Menos de 0.2 es leve, más de 0.4 es severa, y los grados de moderado, grado 2 y grado 3, están aquí. ¿Ok? Muy bonito. En este caso funcionó precioso. El problema es que no siempre funciona así. Y funciona mucho mejor cuando son chorros céntricos, donde se puede ver una geometría clara y el orificio es de una forma circular y flat, ¿ok? Llano. Según el orificio empieza a cambiar su geometría, sobre todo en los prolapsos y en los flail valves, los chorros son excéntricos y los problemas son muy importantes. Aquí vemos este paciente que tiene un ventrículo de 4.7 centímetros, ni siquiera está agrandado, una aurícula levemente agrandada, grado 1, buena función ventricular, tiene un volumen a fin de diástole de 140, con una fracción de 75, tiene un volumen total de 105, o sea, la capacidad de este ventrículo es de generar 105 cc, es todo lo que puede echar para afuera, ¿ok? Tiene una velocidad mitral normal de 80, una buena onda A, un E sobre A de alrededor de 1. Aquí ven ustedes el chorro transmitral, que sugiere moderado. Sin embargo, cuando usamos el PISA, tiene un radio de 1.1 a una velocidad de 37. Hacemos el cálculo y nos da un volumen regurgitante de 94 cc. Quiere decir que este paciente tendría que estar funcionando con un volumen efectivo de menos de 20 cc, lo cual es imposible un individuo que está caminando feliz, totalmente asintomático. Esto es totalmente erróneo, completamente erróneo, falso, y este es el problema grande que tiene este método, sobre todo en este tipo de lesión. Así que en sumario vemos que tenemos una serie de cosas cualitativas, el área del jet area, que sí lo podemos usar más bien para si es claramente leve, si es claramente severo. En los casos excéntricos, si vemos como mucho torbellino en la aurícula izquierda. La velocidad de onda E y el E sobre A, de nuevo, leve, menos de 100, menos de 1, severo, usualmente 120 o más, y un E sobre A de usualmente más de 1.5. La vena contracta, que es muy buen criterio, pero un poquito trabajoso, hay que aprender a hacerlo bien desde el punto de vista de imágenes, pero puede ayudar muchísimo. Y el PISA, que lo usamos más que nada subjetivamente. En jets centrales, si usted pone el Nyquist cerca de 40 y es más de 8 milímetros, usualmente es una insuficiencia importante. Pero mucho cuidado, sobre todo en los casos excéntricos.
Cuantitativo, muy importante, los volúmenes regurgitantes, fracción de regurgitante, y el área regurgitante, que también se puede obtener sencillamente dividiendo el volumen regurgitante por el integral del chorro con el Doppler continuo. Y si usted usa más de un método, tiene un control interior para saber que los resultados son confiables. Y muy importante, criterios adicionales, el tamaño de la aurícula izquierda, que siempre debe estar agrandada, y el ventrículo izquierdo, que siempre debe estar agrandado cuando es severa, usualmente en un adulto 5 centímetros o más, y la aurícula izquierda, usamos más que nada volúmenes hoy en día, pero si usted usa diámetro debe ser por lo menos de 4.5 o más. El transesofágico, ¿cómo se usa? Estas son las recomendaciones de la American College para la evaluación preoperatoria o intraoperatoria en pacientes que ya son candidatos para cirugía, pero queremos ver más la habilidad para reparar desde el punto de vista de la etiología de la enfermedad. O en pacientes donde el transtorácico no dio imágenes lo suficientemente buenas para aclarar la severidad de la enfermedad. Y clase 2A, preoperatoriamente es razonable hacer un transesofágico en pacientes asintomáticos en el cual se sospecha una insuficiencia severa, de nuevo para evaluar la etiología y ver qué bien es la capacidad de reparación de esa válvula. El problema con este es que no hay mucha cuantificación, casi todo es los criterios subjetivos, donde podemos ver el jet area, y han habido ciertos estudios y ciertos criterios que se han publicado, pero a nosotros lo que más nos gusta es ver la patología, como en este caso vemos que hay una rotura, vemos el PISA cualitativamente, vemos el vena contracta en una forma de nuevo cualitativamente, y vemos la forma dinámica que se comporta el chorro. Fíjense que este chorro está rebotando y teniendo un remolino dentro de la aurícula izquierda, a pesar de que el NICUS está en 79. Aquí ven ustedes la rotura del músculo papilar. Y de nuevo el torbellino es de gran ayuda, y muy importante, con un transesofágico se puede ver claramente el chorro retrógrado en las venas pulmonares, que es otro criterio que nos ayuda a ver la severidad. Hay que tener cuidado, de nuevo, si usted solamente usa el jet area con el transesofágico y nada más, puede tener una tendencia a sobreestimar la severidad. Así que vamos a terminar con un casito. ¿Okay? Un casito que de nuevo demuestra la importancia de las últimas dos charlas. Esta es una insuficiencia funcional, paciente con una cardiopatía dilatada, la válvula mitral es normal desde el punto de vista anatómico, pero tiene los hallazgos típicos de movimiento restrictivo de una cardiopatía dilatada, y vemos una insuficiencia que cada uno de ustedes haga un juicio de lo que ustedes creen, si es 1, si es grado 2, si es grado 3, si es grado 4. Aquí ven el Doppler continuo, ven que el chorro tiene una densidad que es mucho más, todavía es más leve que la densidad de la parte del inflow, la sangre que regresa. Vemos una E máxima de 70, un E sobre A de 1, una muy buena onda A, y flujo pulmonar venoso normal. Todo esto sugiere que las presiones de llenado del ventrículo izquierdo están bastante bien en este paciente. Aquí está la velocidad a entrada y salida. Aquí vemos otra vez el chorro y voy a ver si lo puedo parar, a ver qué tan... perfecto. Y vemos que la vena contracta es alrededor de unos 3 a 4 milímetros. No está en 7 o 8. ¿Ok? Pasamos entonces a la cuantificación, usando todos los cálculos que obtuvimos. El diámetro mitral de 2.7 con un integral de 11 a nivel de anillo. Ventrículo, tracto de salida 2.1 diámetro, integral de 12, un volumen de 41, 63 menos 41, un volumen regurgitante de 22, el cual en la mayoría de nosotros sería una insuficiencia muy leve. Estaríamos jugando tenis ni nos enteramos. Pero acuérdense que este paciente, como se explicó anteriormente, tiene una insuficiencia importante cardíaca con una fracción de eyección pobre. Por lo tanto, el volumen de 63 posiblemente es el máximo que este ventrículo puede generar. No tiene mucha reserva. Puede generar 63 y está perdiendo 22, por lo tanto tiene que funcionar con 41. Y fíjense ustedes que la fracción regurgitante es 35%. En estos pacientes
con función deprimida, la fracción regurgitante es más fiel que el volumen regurgitante. Y este paciente, a pesar de tener un volumen regurgitante de 22, va a tener ciertos síntomas de gasto cardíaco debido a la pérdida de volumen. Y eso es una de las razones por las cuales estos pacientes, aún con insuficiencia grado 2, pueden estar sintomáticos, y ustedes vieron eso muy bien presentado en las últimas 2 charlas. Muchísimas gracias por su atención.